del país. Atendernos a las reglas del juego democrático en El Salvador, y esas reglas están consignadas en la Constitución y en las sentencias de la Sala Constitucional. Hablando de las sentencias emitidas el 13 de julio, hablemos sobre la que tiene que ver con la ley de amnistía. Voy a citar una interpretación que ha hecho el juez Ricardo Zamora, quien condenó a los militares por el caso jesuitas en el año 93. Dice que la sentencia manda a que todo vuelva al estado anterior y que entonces los señalados deben regresar a cumplir la pena que se les impuso. ¿Cómo ven ustedes este punto de vista de este juez en un caso que obviamente también ha generado mucho análisis, el tema de la ley de amnistía? Bueno, mire, las sentencias de inconstitucionalidad tienen una característica esencial, y es de que son de efectos generales y obligatorios para todos. Se hace un control abstracto de constitucionalidad de las leyes o de los actos de los poderes públicos. Por lo tanto, nosotros estamos inhibidos como jueces constitucionales a estar viendo cada caso concreto cuando ejercemos un control general de constitucionalidad. No podemos decir cómo se va a resolver tal o cual caso en específico. Eso ya le compete al juez competente del caso, no a los jueces constitucionales que emiten esta sentencia de efectos generales. Con mayor razón aún en el caso jesuitas, porque yo me aparté del caso jesuitas en Corte Plena y en los habeas corpus en la Sala Constitucional, precisamente porque ya había anticipado criterios sobre la extradición. Hace 4 años, cuando se conoció por primera vez este tema, yo pronuncié un voto escrito, disidente de la decisión en la cual se denegó la extradición a España en esa ocasión, y mi voto, que le puse como nombre el derecho a la verdad, dice, el mismo título del voto dice definitivamente a qué se refiere el voto. Sí. Por lo tanto, yo no puedo opinar, mucho menos públicamente, sobre el caso jesuitas ni cómo debe resolverse este caso. Entiendo que también mi colega Sidney Blanco puede hacerlo porque él fue acusador particular en este caso. Pero sobre el tema de la amnistía, permítame, Manuel y amigos televidentes, decir lo siguiente, muy puntualmente. En esta sentencia de ley de amnistía, nosotros hemos dejado vigente la figura de la amnistía en el país. Sería un absurdo jurídico-político, un absurdo constitucional, si nosotros derogamos la ley de amnistía del 93 y dejamos al vacío, con falta de toda seguridad jurídica, el tema de la amnistía. La amnistía para la Sala, y está consignado en la sentencia, es una medida constitucional reconocida en la Constitución, reconocida en el derecho internacional humanitario. Hay un tratado específico que es el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, que era ley del Salvador desde antes de la guerra, y este es el que regula las leyes que deben imperar en las guerras internas. Establece una serie de prohibiciones a las partes beligerantes, las masacres, las desapariciones, la tortura, entre otros hechos graves, están prohibidos bajo todas circunstancias en los conflictos armados, pero también este protocolo segundo, Derecho Internacional Humanitario, establece la posibilidad de aplicar amnistías a la cesación de hostilidades militares cuando termine una guerra. Dice que los estados deberán procurar las amnistías más amplias posibles, y esto tiene su lógica de cara a la reconciliación nacional, al reencuentro de un país que ha tenido una guerra fratricida, una guerra interna, como la que tuvimos en El Salvador. Entonces, eso lo consideramos en la sentencia. Nosotros estamos de acuerdo con la amnistía en el país. Sigue imperando la amnistía, pero ¿qué tipo de amnistía es la que impera? La amnistía que nosotros interpretamos de la Constitución y del derecho internacional, que es permisible, que es una amnistía limitada, no una amnistía amplia, absoluta e incondicional como la que se decretó en 1993, 5 días después de conocerse el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué menciono el informe de la Comisión de la Verdad? Que es un instrumento político, no es un control, no es un parámetro de control constitucional, un instrumento político. Porque los acuerdos de paz, los acuerdos de México especialmente, las partes, el FMLN y el gobierno, en ambas comisiones, que vale decir, hicieron un excelente trabajo en los acuerdos de paz, hay que reconocerlo, y es parte del legado histórico que nos ha dejado este proceso. Ellos reconocieron en el acuerdo de paz que tenían que tomar medidas judiciales para superar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos imputados a ambas partes. No es cierto lo que se ha dicho a la ciudadanía, que en los acuerdos de paz se pactó la amnistía. Por el contrario, en los acuerdos de paz hay un capítulo, superación de la impunidad se llama ese capítulo. Y los miembros de ambas comisiones de paz no me dejarán mentir, y están escritos en el papel en los acuerdos de paz. Además, en el Acuerdo de México, cuando se creó la Comisión de la Verdad en 1991, en abril, ambas partes pactaron cumplir de buena fe las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
¿Y qué es lo que hicieron en 1993? Incumplir ese pacto que habían firmado de cara a la población y a la comunidad internacional. No cumplieron las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en un punto específico. Cuando se firmó la paz en el 92, a la semana siguiente la Asamblea Legislativa, con buen tino y influenciado por el espíritu de la paz, aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, Ley de Amnistía, pero no era irrestricta, no era absoluta. Dejaba como excepción los 32 casos que iba a conocer la Comisión de la Verdad, sobre los cuales dictaminó. Esos casos fueron anulados después y fueron incorporados a la amnistía en 1993. Nosotros declaramos inconstitucional 3 artículos que invocaron los demandantes, que son demandantes de izquierda. No son personas de la oligarquía, son personas de izquierda. Uno de ellos incluso anduvo combatiendo con la guerrilla, uno de los demandantes en este caso. Y otros son activistas reconocidos de derechos humanos. Ellos presentaron una demanda e invocaron 3 artículos. Nosotros, al examinar esta demanda, declaramos inconstitucional los 3 artículos. Y ahí también aplicamos, al igual que en el caso de los suplentes, la técnica procesal constitucional de la inconstitucionalidad por omisión, por conexión. También declaramos inconstitucional el resto de artículos que no habían sido invocados por los demandantes, pero que no tenía objeto ni sentido que quedaran vigentes porque iba a generar confusión e inseguridad jurídica. Y lo que hicimos fue aplicar otra técnica procesal constitucional que no es primera vez que se aplica en El Salvador, ya la han aplicado nuestros antecesores, que es la técnica de la reviviscencia de la legislación. Para que no quedara en el vacío esta situación sin amnistía, le dimos reviviscencia, revivimos la ley de amnistía del 92 para que imperara una ley de amnistía restrictiva. ¿Y cuáles son, en conclusión, Manuel, los casos que quedan fuera de la amnistía? Los casos que menciona la Comisión de la Verdad, que son 32. Esos no están amnistiados según la sentencia. ¿Y qué otros casos quedan amnistiados? Los casos que, según nuestra interpretación constitucional y del derecho internacional, son los constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de los más graves crímenes de guerra cometidos por ambas partes en el marco del conflicto armado, particularmente contra la población civil y contra prisioneros de guerra. Es decir, los actos de barbarie, los actos que no pueden ser indultados ni perdonados, esos son los que han quedado fuera de la amnistía. Es un pequeño núcleo de casos. Por lo tanto, no estamos generando incertidumbre, no estamos generando una avalancha de denuncias que no las ha habido. Por el contrario, hay signos de reconciliación de las víctimas, de los familiares, pero hemos puesto énfasis en los derechos de las víctimas que nunca fueron escuchadas. Hemos puesto énfasis en la reconciliación, en el perdón, en la reparación integral, tanto material como moral, de las víctimas por ambas partes. Eso no se hizo y eso es lo que se pactó en los acuerdos de paz. Y eso es lo que mandata la Constitución, la protección judicial, el acceso a la justicia, el derecho a la verdad en este país. Por lo tanto, queremos contribuir con la sentencia no solo a la pretensión de los demandantes, porque esto tiene trascendencia nacional. Queremos contribuir a que esto se cierre de una vez en el país, a que haya una verdadera reconciliación, a que haya un auténtico perdón que salga del sentimiento del victimario, que la víctima perdone, que la familia pueda ser reparada moralmente. Y esto, Manuel y queridos televidentes, también es un precedente de cara al futuro. En este país no se pueden perdonar los actos de barbarie por medio de un decreto. Es inaceptable según la Constitución y según el derecho internacional. Los actos de barbarie, las peores atrocidades cometidas contra niños, contra centenares de niños campesinos en este país, contra personas que solo por pensar diferente al status quo del sistema político del país fueron torturados y desaparecidos como práctica política del Estado, o los actos de terrorismo atribuidos con resultado de muerte a la guerrilla. Es decir, las atrocidades de ambas partes no pueden ser perdonadas por un decreto legislativo, por la voluntad política de la clase política del país. Hemos hecho imperar la Constitución, el derecho internacional, la jurisprudencia internacional en este caso, y estamos tranquilos. Estamos seguros que estamos contribuyendo con esta sentencia no solo a la demanda ciudadana, sino al clamor de la ciudadanía, especialmente de las víctimas de ambas partes, de que haya justicia en este país y que haya reconciliación y perdón. Magistrado, se habla, y la pregunta que surgió luego de las resoluciones del 13 de julio fue si el sistema legal estaba preparado para
intervenir en este tipo de casos, los casos señalados que ya decía el magistrado Meléndez que no pueden quedar impunes. La pregunta que surge es eso: ¿está el sistema legal o está preparado El Salvador para proceder a hacer justicia a las víctimas de la guerra? Bueno, yo creo que el sistema judicial debe de dar su aporte también en este proceso que surge a partir de la sentencia. Yo creo que el sistema judicial de hoy no es el mismo sistema judicial de la guerra. El sistema judicial está, digamos, bastante capacitado, ha avanzado mucho. No estoy diciendo que todos los jueces gozan de confianza y credibilidad, de independencia e imparcialidad, pero estoy seguro que la mayoría de jueces están dispuestos a conocer de los casos tan complicados como los que hoy se están conociendo también. Por lo tanto, creo que el sistema judicial, esperamos, esa es la expectativa, que también esté a la altura de las demandas y al momento histórico que se puede vivir sobre este caso. Pero también hay que decir que la sentencia no va enfilada directamente a la persecución penal, sino únicamente se plantea que la Asamblea Legislativa debe de pensar en otras medidas de una justicia distinta a la justicia penal, a la justicia transicional, a buscar otros mecanismos de reparación. Las víctimas no necesariamente quieren cárcel. Por lo tanto, si las víctimas se dan por satisfechas, digamos, con la reparación, con la indemnización, con la compensación, con la rehabilitación, porque aquí hay víctimas que todavía sufren psicológicamente los traumas de la guerra, y por lo tanto esta es una manera también de reparar integralmente el daño ocasionado por las violaciones a los derechos humanos. De manera que si uno reduce a aquellos casos que pueden ser objeto de persecución penal, yo creo que no son demasiados, ¿no? Y esperamos que el sistema penal, los jueces, asuman la responsabilidad histórica de conocer aquellos casos que se presenten ante ellos y darle una solución de manera independiente, imparcial, respetando los derechos de los acusados, porque no se trata tampoco, como se ha dicho, de una persecuciones a toda clase de personas, inocentes, culpables, sospechosos, sino únicamente los jueces saben que es obligación constitucional respetar el debido proceso, el derecho de audiencia, de defensa de los acusados, la posibilidad de aportar pruebas y definir conforme a las pruebas que se presenten. Vamos a hacer una última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy.